Muchas gracias a todos los saludos y sobre todo a todos los que están conectándose con nosotras para que podamos hablar. Hola Gaby. Hola, ahí estoy, Ro. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, estaba contando un poquito de que vamos a charlar esta tarde sobre patologías respiratorias en época de pandemia, en este espacio que nos brinda Fundación Hospitalaria, brindado al público para que puedan sacarse sus dudas. Me encuentro con la doctora Gabriela Domínguez, que es pediatra de la institución. Mi nombre es Roxana Tapia, yo soy neumonóloga pediátrica, también de Fundación Hospitalaria. Queremos aprovechar este medio también para poder anunciar a la gente que Fundación Hospitalaria, así como tanto en nuestras familias tuvimos que cambiar por el tema de la pandemia, y ha producido diferentes modificaciones, no tanto en lo edilicio, sino también en la atención, y ahora brinda al público una oportunidad que se llama telemedicina. ¿Esto qué permite al paciente? Que desde su domicilio pueda acceder a consultas con diferentes especialidades, a hacer seguimiento de patologías, a sacarse dudas, a poder resolver algunas patologías sin tener que concurrir a una guardia, a tener recetas también sin tener que ir hasta la institución, en un marco seguro y con los médicos que ya lo conocen, ¿sí? Esto es algo nuevo que tiene furor ahora, sobre todo por la pandemia. Bueno, Gaby, yo te doy la palabra para que empecemos un poquito sobre el tema que nos toca hoy. Y yo creo que es muy importante que nos dé tu opinión sobre qué pasó con las patologías respiratorias en este invierno que tuvimos que vivir en pandemia. Bueno, buenas tardes a todos. Yo los que le quiero comentar que lo que notamos este invierno, que fue un año atípico realmente, que hubo una disminución de las patologías de pacientes con problemas respiratorios, asmáticos, hiperreactivos bronquiales, y esto se debió fundamentalmente al aislamiento social que disminuyó la propagación del virus y gracias al cierre de los colegios maternales, de los jardines, las guarderías y los colegios. Y en el consultorio, como experiencia, lo que más tuve de consultas fueron pacientes con niños sanos, especialmente en la mayoría de los casos recién nacidos, y hay que tener en cuenta que eran mamás que llegaban a la consulta con muchas ansiedades, con muchas preguntas, muchas dudas, con miedos, porque han transitado la última etapa de su embarazo en cuarentena. Entonces, recibimos muchos pacientes y recalcamos la importancia de realizar los controles durante el primer año de vida, aún en época de pandemia, porque contamos con las medidas de seguridad, tanto a nivel personal como institucional, y tratamos a los pacientes desde el primer año de vida, digamos, en época de pandemia los citamos hacia los chicos a control. Durante el primer mes los citamos en la primera semana de vida, después a los 15 días y al mes. Y después, en vez de hacer controles mes a mes como hacíamos habitualmente, se realizaron a los 2, 4, 6 meses, 9 meses y un año para llevar a cabo el esquema de vacunación, que sea completo, en forma adecuada, y que si en algún momento se interrumpió el esquema por no poder salir a los vacunatorios y la gente tenía miedo de salir por las restricciones, tengan que completar su esquema y no reiniciarlo. Así como también hablamos de lactancia, alimentación complementaria y de pautas de crecimiento y desarrollo. Pero a la vez lo que tuvimos fueron otro tipo de consultas al bajar la respiratoria, que es la estrella en esta época, la época pasada de invierno, ¿no? Ahora estamos en primavera ya, y notamos un aumento de accidentes domésticos, como los traumatismos por caídas de las escaleras de los niños, de las camas cuchetas, de golpearse, de quemaduras, también de mordeduras de perro, porque tenemos que tener en cuenta que todo se modificó en los hogares y muchos papás estaban trabajando en sus casas en forma online y bueno, alguien tiene que estar supervisando al niño para que esto no ocurra. Pero eso es lo que he notado prácticamente en el consultorio. Sí, desde la parte respiratoria lo que se ha notado es una disminución no solo en las consultas por guardia, sino también a nivel de consultorio de patologías respiratorias. Y se debe, como vos dijiste, al tema del aislamiento, que los niños estuvieron en sus casas, no hubo contacto con otros niños, no concurrieron a la escuela, no hubo cumpleaños, entonces la propagación viral, todo lo que son las enfermedades infectocontagiosas, disminuyeron un montón
Y en realidad lo que pasó es que aparecieron las otras que siempre estuvieron. No es que en los inviernos no pasan accidentes de tránsito, pero por ahí se vivió más porque estaban los niños más en el domicilio. Una de las grandes preguntas que he tenido durante todo este transcurso de la pandemia que nos tocó vivir es: ¿los pacientes con patologías respiratorias pediátricas se consideran grupo de riesgo? Bueno, a esa pregunta mi respuesta para todos los pacientes fue que en realidad los niños tienen un efecto protector. ¿Qué significa esto? Que pueden tener patologías respiratorias, asma, hiperreactividad bronquial, displasia broncopulmonar, pero en ellos no se vio tanta afectación por el COVID como en los pacientes adultos, ¿sí? Hay una explicación obviamente científica que no lleva a la charla, pero quiero que se queden tranquilos que los pacientes con patologías respiratorias pediátricas tienen menos afectación grave producida por el coronavirus. Pueden tenerlo, no significa que no se vayan a contagiar. Sí, se pueden contagiar como cualquier otro virus, y lo que hacen son síntomas leves, como moco transparente, el catarro de vía aérea superior que le decimos nosotros, puede tener una tos como perro, la famosa laringitis, pueden tener gastroenteritis, que eso sí se ha visto bastante, pero que la pasan como cualquier otra gastroenteritis, con dieta, con el antitérmico y mucho líquido. Y otra forma de presentación en pediatría que se vio fue el brote en la piel, ¿sí? Que también lo producen otros virus. Entonces, quiero que se queden tranquilos, sobre todo los pacientes, los padres de los pacientes pediátricos, que pueden concurrir con cuadros por coronavirus y no ser graves. La gran mayoría de mis pacientes lo ha pasado en su domicilio sin necesidad de estar internados, sin dificultad respiratoria. Como para que les quede claro, porque esa fue la gran pregunta de todo el invierno y que sigue. Hoy la recibí también por otro paciente, también que los papás tienen coronavirus y tienen miedo por él, pero en realidad por los niños no se tienen que preocupar, se tienen que preocupar más por la gente adulta. ¿Qué es lo que pasa con los niños? ¿Por qué los aislamos? ¿Por qué no van al colegio? ¿Por qué no queremos que estén con otros chicos en la plaza? Es porque en ellos el virus se reproduce más rápido y contagian. Entonces, por eso es que se los aisló, por eso se dejó de ir a las escuelas. Por ahí la gente piensa que en realidad no quieren que vaya a la escuela para que no se contagie y no sufra la enfermedad. No, no es esa la causa, no es el motivo por lo cual se hizo. Bien, ahora Ro, yo te quiero preguntar a vos como neumonóloga pediátrica que sos, quiero preguntarte en casos de urgencias de patologías respiratorias para aquellos papás que están en la casa, para que sepan con el uso de la telemedicina en qué casos sí tienen que salir corriendo una guardia y qué consultas podés resolver vos desde tu domicilio con la telemedicina para aconsejarlos, para orientarlos. ¿Podemos hacer algo? Bueno, mira, sí, se puede hacer, pero justo en esta época hay que estar más atento a los cuadros respiratorios porque es época de alergias, ¿sí? Época de alergenos, que son las sustancias ambientales que producen que el bronquio se cierre, que empiece a respirar más rápido, que uno se lo nota en la forma de respirar o en la tos que tiene el paciente. También produce a nivel de piel y de los ojos también. Uno con la telemedicina puede hacer la primera consulta y a través de la cámara, como estamos nosotros en este momento, puede ver la forma de respirar y puede escuchar el tipo de tos que tiene. El tipo de tos, un pediatra o un neumonólogo ya tiene el oído capacitado como para decir, no, tenés que ir urgente a una guardia, no podemos hacer lo que se llama el rescate en el domicilio y después, si no sale el rescate, sí concurrir a una guardia, ¿sí? Me parece algo importante, sobre todo recalcar en esta época, porque es la época, como te dije, de los alergenos y que empiezan mucho la tos laringia, el estornudo, la rinitis alérgica, que es otra patología que se puede lo más bien tratar con la telemedicina. Después también hablando sobre... Entonces, hay que recalcar, acuérdense, época de alérgico.
Y me acabo de acordar una pregunta que nos llegó a la página de Fundación Hospitalaria que decía si se puede diferenciar la tos de coronavirus de la tos alérgica. Alérgica, La exacto, tos sí, es una pregunta que recibimos en el chat. Exacto. Se puede diferenciar en realidad con todas las preguntas que uno puede hacer, con los antecedentes del paciente. No es que el alérgico empieza este año y es una sola vez alérgico, no, ya tiene todos sus antecedentes. Con un buen interrogatorio que se hace, se puede llegar a la conclusión si esa tos es alérgica o no, ¿sí? El tema es que hay que tener un pediatra de cabecera, que es el que nos conoce, porque por ahí otro pediatra nos puede tos y que tenga un poco de moco, ya lo puede considerar un síntoma de coronavirus, ¿sí? Está preciso cuáles son los síntomas de coronavirus. Puede haber duda, se puede hacer un tratamiento para que se lleve los primeros 2 o 3 días y ver la respuesta. Mientras tanto también damos tiempo, porque hay que recordar que para que el hisopado sea positivo... El tema de los hisopados, ¿no? De cuándo hacer el hisopado y cuándo no. Claro, exacto, 48 a 72 horas de iniciado el síntoma. No hay que, tengo tos ahora, ya me tengo que hisopar, ya sea niños o adultos, vale lo mismo para los dos, ¿sí? Por la época del alérgico, toquemos un poquito el tema de la limpieza, que me importa mucho. ¿Cómo aconsejamos el tema de la limpieza y pandemia? Limpieza y pandemia, porque chocan un poquito. Sí, la verdad que nos volvimos muy obsesivos en la limpieza en esta época con todos los productos y bueno, es muy importante siempre ventilar bien los ambientes, especialmente en ausencia de los niños en ese ambiente, y bueno, el uso de la lavandina en las distintas superficies, el uso de, bueno, hacer frecuentemente el lavado de manos con agua y jabón, y tener en cuenta que los pacientes alérgicos, lo ideal sería no tener alfombras en casa y no tener peluches. En el caso de tenerlos y que no quede otra, porque tampoco podemos sacarlos, es importante no barrer, sino así levantamos más polvillo, más alergeno, sino que pasar la aspiradora, y a los peluches lavarlos frecuentemente, una vez por semana en el lavarropas, o mejor colocarlos dentro de una bolsa y sacarlos del ambiente, que es una causa que perjudica a los niños, ¿no? Pero a su vez tenemos una controversia con todo esto de la limpieza, porque tuvimos muchos accidentes también, como dije anteriormente, por ingesta de tóxicos, porque los padres están trabajando, de a rato se desconectan, limpian la casa, entonces los productos de limpieza tienen que quedar fuera del alcance de los niños, así como también tener cuidado cuando usamos alcohol en gel, que es preferible el alcohol en gel o el alcohol en spray, llevarlo cuando salimos del domicilio, y en caso usar agua y jabón, porque tenemos que tener cuidado con las hornallas, cuando manipulamos fósforos o magiclick o cigarrillos, en el caso de los padres, y ese tipo de cosas se ha visto que llevó a quemaduras también, ¿no? Entonces hay que limpiar, pero también hay que tener cuidado con esas ciertas cosas que producen accidentes en los chicos. También, bueno, cubrir los enchufes, como se sabe, cocinar con las hornallas de atrás, tener protección en las redes y los balcones, porque la casa se convirtió como el lugar donde más frecuentemente pasan los accidentes, ¿no? Y después yo también te quería preguntar con el uso de los tapabocas, que la verdad que tuvieron buena repercusión en los niños gracias a toda la comercialización que hubo, que sacaron barbijos o tapabocas con los superhéroes de Capitán América, Spider-Man, Fortnite, todos los personajes de los dibujos animados. Acá tengo uno de Fortnite, de mi hija, que ama eso, y como tantos chicos, ¿no? También que juegan todo el tiempo, están conectados con eso. Y bueno, también decirles que la Sociedad Argentina de Pediatría autoriza la utilización de los barbijos a usarlos a partir de los 3 años de edad, ¿no? Porque en menores de esa edad, en bebés y en menores de 3 años, podemos provocar cuadros de asfixia al no saber manipularlos. Y yo te quería preguntar, Ro, como neumonóloga, ahora que se están liberando las restricciones y los niños empiezan a salir a las plazas o a jugar en la calle de a poco, y los adolescentes empiezan a hacer los entrenamientos deportivos, ¿qué les aconsejás vos? ¿Cómo tiene que ser la salida a la calle? ¿Tiene que ser gradual? ¿Hay algún tipo de preparación? ¿Qué nos puedes decir acerca de todo esto? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, voy a tocar un poquito el tema de los tapabocas, ¿sí? Los tapabocas. Sí, es verdad que
que la Sociedad Argentina de Pediatría los recomienda usar a partir de los 3 años, cuando los chicos vayan a lugares públicos y no se pueda mantener la distancia de 2 metros, ¿sí? Pero hay que tener algo en cuenta, los niños no se lo pueden colocar solos, ¿sí? Siempre la colocación de los barbijos tiene que estar supervisado por un adulto, porque no es lo agarro y se lo pongo. Lo ideal es lavado de manos o alcohol en gel y colocárselo. Tiene que estar colocado de una forma que no esté muy suelto, ¿sí? Y que tampoco esté muy apretado para hacer. Si está muy suelto, no me sirve de barrera. Y si está muy ajustado, lo que voy a hacer es que respire el aire sucio, el mismo aire que él exhala por la nariz, lo va a respirar. Entonces, siempre tiene que estar supervisado por un adulto porque son niños. La otra cosa a tener en cuenta en los niños y el barbijo es que babean, ¿sí? Entonces se humedece. Hay que lavarlos, ¿sí? Porque uno piensa que los tapabocas no se lavan o se lavan de vez en cuando. No, hay que mantenerlos higiénicos. No es colgarlo y olvidarlo y cada vez que... No, hay que lavarlo y en los niños lo más frecuente posible para que esté bien higiénico. Cuando se lo sacan, ¿sí? También tiene que ser un adulto, porque si no, ¿qué hace el niño? Sale y toca todo. Va y toca todo y después se empieza a tocar el barbijo. Se lo saca y ahí mismo se contamina del virus. Aclaro, todo esto no es solo para cuidar al niño, sino es para cuidar a todo el entorno familiar y sobre todo los adultos mayores con patologías de riesgo, ¿sí? Porque el niño se puede contagiar, pero como dijimos, son síntomas leves, ¿bien? Eso con respecto a los niños. En menores o pacientes que no tengan la capacidad para sacarse el barbijo, ¿sí? Como un paciente secuelar neurológico, no se usa, porque puede producir asfixia en bebés, en los menores de 2 años y en pacientes con alguna patología que le impida resolver esa urgencia de que se esté asfixiando con el barbijo, por la saliva en un secuelar neurológico, como por ejemplo, ¿sí? Eso no me quería olvidar de decir de los barbijos, que parece menor, pero es muy importante. Después, los chicos estuvieron mucho tiempo encerrados, ¿sí? Estuvieron encerrados y sedentarios. Ahora yo te voy a hacer una pregunta sobre ese tema, pero yo lo que les aconsejo a mis pacientes, como ya se permite salir, ¿sí? Que lo hagan de forma gradual, como vos me preguntaste. ¿Por qué? Porque estuvieron sedentarios. Si bien estuvieron haciendo Zoom de actividad física en el colegio, todo, pero no es lo mismo que hacerlo en el exterior. Entonces yo les recomiendo que empiecen a caminar en un horario que no haya mucha gente circulando, una cuadra, a los más chiquititos o en monopatín o en bicicleta, y a los más grandes también. Cuando usan alguno de monopatín, bicicleta, o sea que se van a exigir, es preferible que no lo tengan al barbijo puesto, porque, como expliqué, pueden respirar su propio aire sucio. Entonces, mientras hacen actividad física y puedan estar solos, por eso los mando en un horario que no circule gente o a lugares que estén solitos, es preferible que lo hagan sin el barbijo. Porque tenemos que volver a entrenar no solo los músculos de los miembros inferiores y superiores con la actividad física, sino también hay que volver a entrenar a los músculos respiratorios. Y también hay que enseñarle a los músculos a respirar con barbijo, que es otra cosa que los niños aprendieron más rápido que los adultos. Los niños, por suerte, se adaptaron muy bien al barbijo, al alcohol en gel, al lavado de manos, que ojalá pase esta pandemia, que va a pasar, ¿sí? Pero que se mantenga el tema del lavado de las manos, el no compartir algunas cosas, que ya sabemos que eso contagia no solo el coronavirus, sino cualquier otra enfermedad infectocontagiosa. Así que, digamos que es una nueva forma de respirar, de vivir, de trabajar, de todo. Esto nos ha cambiado y ha llegado para quedarse, como la telemedicina, ¿no? Exacto. Es una nueva manera de todo esto, de volver a empezar. Sí. Esperemos que salga la vacuna, pero que algunas cosas queden
de enseñanza para todos. Bueno, Gaby, yo te quería hacer una pregunta. Viste que hablé del sedentarismo. Yo lo que he notado en mis pacientes es que han aumentado mucho de peso. No solo los pacientes, sino también nosotros, los adultos. Porque el estar en casa los nos adultos hace también, que ¿no? tengamos el hábito de picar, de picar, de picar. ¿Vos qué nos podrías aconsejar para hacer? Sí, exactamente. Esto nos llevó a un cambio de rutinas, a un cambio de la alteración del ritmo de sueño, volvimos a los malos hábitos alimenticios, porque también estamos conectados con nuestros trabajos, con los chicos con el Zoom, entonces todo es más rápido y por ahí nos podemos poner a cocinar comida más saludable a la noche. Y sí, esto influyó mucho, los chicos son muy inquietos, como vos decías anteriormente, que siempre están jugando a la pelota, andando en rollers, en patines, o que se mueven todo el tiempo. Esto cambió y también noté, aparte del aumento de peso, bueno, tanto en niños como en adultos, que después nos vamos a tener que poner todos con un plan de comida saludable, y me incluyo. También lo que he notado es muchos niños, sobre todo los más grandecitos, con dolores de cabeza, también por estrés, porque el Zoom es un estrés, hay niños que le tienen miedo, que no se quieren conectar, hay chicos que tienen rechazo con el tema de las actividades escolares y sobre todo por el uso de tanta pantalla, así sea a nivel de celulares, tablets, computadoras, PlayStation, y los chicos pensaban al principio que esto de ir al colegio era como estar de vacaciones, pensaba. Teníamos el momento del colegio, era en casa y después estaban las actividades creativas. Pero bueno, todo ha cambiado, ¿no? Todo esto. Así que bueno, Gaby, es una nueva forma. Mira, de todo. Estoy leyendo algunas preguntitas, como por ejemplo, si tengo tos frecuente, ¿consulto a un alergista o un neumonólogo? El consejo que yo doy: no toda tos es alérgica y hay diferentes causas de tos. Yo consultaría primero al neumonólogo y él va a considerar si es necesario ver a un alergista. Yo tengo pacientes que nunca fueron un alergista y hay otros que sí, que los mando yo para que lo vean específicamente. Después otra de las preguntitas: los niños con patologías respiratorias, ¿pueden usar tapabocas? Sí, pueden y deben, ¿sí? Como acabo de explicar, el tema del tapabocas, si van a hacer una actividad física, yo les aconsejo que se los saquen, ¿sí? Y que anden en bicicleta, todo en un lugar abierto. Ahora, si están en un lugar con mucha gente que no se puede mantener el distanciamiento, hay que usar el tapabocas, ¿sí? Y también otra están preguntita: ¿las máscaras sirven? Las máscaras. Sí. Sí, están preguntando también si las máscaras sirven sin el barbijo como protección. Y en realidad es que no, porque la protección ocular, para eso usamos las máscaras, también hay que usar el barbijo abajo, ¿no? Pero bueno, se ve mucha gente en la calle con máscara o anteojos y barbijos, ¿no? Tapabocas. Lo que pasa es que sobre todo, se usó esto también como un comercio para gente por ahí que perdió su trabajo y todo eso, y salieron las máscaras con el tema de diferente, como decía, superhéroes, ¿sí? Yo las veo, están buenísimas, pero el barbijo es el que protege usando el filtro, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños con la máscara tampoco se la dejan, se la están moviendo o se meten la mano por dentro y se están tocando la cara, que es algo que lo hacen normalmente, que es muy difícil que nosotros no lo hagamos, y a los niños peor, porque ellos están justo en la etapa de conocer todo. Claro, yo sobre todo vi chicos que andaban en bicicleta, que por ahí les ponían las máscaras, que eran chicos más chiquitos, salían con las máscaras a la calle. Después hay otra pregunta que dice que mucha gente está comiendo bebida y comida en la calle, que cada vez es más frecuente, ¿qué aconsejan al respecto? Bueno, lo que decíamos, que en realidad es difícil también comer afuera en la calle, porque uno trata de consumir comidas más rápidas, más chatarra, y bueno, es lo que tenemos que tener en cuenta. Si no hay otra y hay que salir a comer a la calle, bueno, tratemos de a la noche, o como tengamos más tiempo en casa, hacer comida más sana, más saludable, ¿no? Implementar de a poco la actividad física, ya sea por Zoom o de a poco gradualmente, como decías vos, en las calles, en los espacios abiertos. Sí, muchos tienen la duda de que si son pacientes con patologías respiratorias
si pueden salir al aire libre, como ir a comer y todo eso. En realidad deben salir, ¿sí? No es solo por una cuestión física, sino también para la cabeza, para ayuda a despejar, ¿sí? Pero insisto, tiene que ser tratar de que los chicos no entienden que no se pueden juntar con otros chicos, que no pueden estar juntos, que no se pueden abrazar, que no se pueden besar. Entonces hay que tratar de hacerlo. Yo he visto, ahora que se está liberando, muchas fiestas en plazas o juntadas en plazas, que la verdad no está bueno, no por los niños, sino por el resto. La gente tiene que entender que hay que proteger a los adultos mayores, ¿sí? Más que a los niños. Los niños, vuelvo a insistir, tienen cuadros leves. Si lo tienen al coronavirus, tienen cuadros leves. Tuve pacientes asmáticos que lo han pasado al cuadro, hay uno que ni se enteró que tuvo coronavirus, que los padres decidieron no contárselo para no asustarlo, porque ya estaba muy asustado por el coronavirus, que es sobre todo en los adolescentes, y la verdad lo pasó y ni se enteró que tenía coronavirus. Claro, también hay Toda otra la pregunta. familia lo tuvo y el nene también. Están preguntando en el caso de niños asmáticos y también que se les asocia una cardiopatía congénita, si también pueden salir a la calle. Insisto, salir con las medidas del distanciamiento social, el uso de alcohol en gel, y en horarios y a lugares donde vean que no esté circulando la gente, sí, porque la verdad esto es para rato, no es solo ahora. No tenemos fecha de la vacuna y hasta que la vacuna no esté, la pandemia va a continuar. ¿Hay brote ahora? Sí, pero ¿por qué hay brote? Porque la gente salió a circular y perdió el miedo. Que no está mal perder el miedo, pero hay que tenerle respeto más que miedo. Eso es lo que yo le enseño a todos los pacientes adolescentes, que no hay que tenerle miedo, pero sí respetarlo, y si uno hace las cosas bien, va a andar todo bien. Pero no juntarse, festejar cumpleaños. Ahora que se viene el Día de la Madre, hay que ser precavidos. Hay que ser precavidos, y no los niños, porque los niños no saben, vuelvo a insistir, es el adulto el responsable. Sí, exacto. Y en esta época del año ya sabemos que empezamos a salir a la calle y que vamos a estar conviviendo con el virus, entonces nos tenemos que seguir cuidando, y más que nunca, y al salir a la calle hay que llevar el alcohol en gel o el alcohol en spray, llevar el tapabocas o barbijo correctamente puesto, y sobre todo un mensaje para los adolescentes que empiezan a juntarse con su grupo, porque es lógico, es una edad que hay muchos que terminan su sexto año, su quinto año, y fue un año muy diferente, y en eso hay que entenderlos y acompañarlos. Como mamá adolescente que soy, lo estoy pasando con los míos, y bueno, ser conscientes y decirles que ellos se creen que son fuertes y que son inmunes al virus, y en realidad tenemos que seguir protegiendo a nuestra población de riesgo y a nuestros adultos mayores. Entonces no es que tenemos que tenerle miedo, sino respeto, ¿no?, al coronavirus. No sé si hay alguna otra pregunta. Mira, que querés que leamos. Esto estoy leyendo. Hay una mamá que nos pregunta, Gabriela, si los papás tienen que usar el barbijo en casa, refiriéndose a papás de adolescentes. No. No, en realidad no. A ver, si hay adultos con coronavirus en la casa, sí, se debe usar el barbijo en la casa también. Pero si tomaron las medidas, ingresan a la casa, hacen toda la limpieza y ya están en casa, no tienen que usar el barbijo. No sé si ella me está preguntando por algo puntual que tengan los hijos o solo por ser adolescentes. No, solo por ser adolescente, porque a veces se juntan en pequeños grupos, entonces tienen miedo. Pero bueno, mantener esas pautas de limpieza y distanciamiento también en el hogar, y sobre todo si en el hogar conviven adultos que son con factores de riesgo, ¿no? Diabéticos, hipertensos, tener en cuenta eso. Y también me preguntan acá... De los adolescentes, perdón, Gaby. Sí, dice una mamá, mi hijo adolescente, ¿es preferible que vaya a la plaza o con los amigos o se junten en la casa? A ver, si es un adolescente consciente, está bueno que se junte con sus amigos, siempre al aire libre, ¿sí? Pero hay que cambiarle la mentalidad al adolescente. Esa es mi preocupación con mis pacientes adolescentes.
Podés juntarte, sí, con un amigo que vos sepas que está todo bien, al aire libre, no compartir nada, pero no te juntes con 15 u 11 a jugar al fútbol, que lo estuve viendo, que se juntan en las plazas, no solo en capital, sino en provincia. Eso no está bueno, insisto, pero hay que hacerles entender que no es por ellos, sino es porque tienen que cuidar al adulto mayor. Exacto, otra pregunta que hacían también era qué tipo de tapabocas o barbijos aconseja a usar, ¿no? ¿Qué tiene que usar la gente? Bueno, en realidad son los tapabocas que se comercializan o que la gente ha hecho caseros, y dejamos los quirúrgicos o los N95, que la diferencia es que tienen 2 capas o 3 capas, y que son los que usamos para el personal de salud. Exacto, Por eso no son necesarios usarlos afuera. Mucho. Porque, ¿por qué cuidamos o nos cuidamos a nosotros? Porque nosotros somos pocos y necesitamos estar sanos para poder atender al resto de la población. El tema de el tapabocas en realidad es para no transmitir, más que proteger, es para no transmitir el virus que se lo usa. Porque había otra pregunta que fue hace un rato que la leí, ¿qué hacer con los niños que son asintomáticos? Muchos, no solo los niños, sino adultos. La gran mayoría, y no lo sabemos. Son asintomáticos, tal cual, y capaz que ni nos enteramos que ya cursaron el coronavirus y lo pasaron como si nada. La pregunta era puntual para saber si se hacían anticuerpos o no. En realidad, podemos hacer los anticuerpos, ¿sí? Pero ¿para qué nos sirve? Para saber nada más. Tampoco nos dice que va a estar protegido para toda la vida por el coronavirus. No, porque los anticuerpos, lo que se estuvo viendo es que dura un determinado tiempo. Como dije al principio, es un virus nuevo, que de a poco se va conociendo. Entonces no sabemos si esos anticuerpos le va a durar 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Lo podemos hacer para sacarnos las dudas. Está bueno, sobre todo en el personal de salud, hacerlo, pero por ahí para la población lo hacemos solamente en los pacientes que quieran donar plasma para hacer el tratamiento en los pacientes que están graves con plasma. En los niños solo me sirve para saber, pero no me cambia nada la situación del paciente, eso quiero que quede claro. También otra pregunta es si pueden salir al patio de la casa a jugar, y sí, muy recomendable que sí. Salgan al jardín, que salgan al patio que tengan, o en los balcones, ojo con la protección de balcones, con redes o con rejas. Si salen a los patios, que ahora empieza la época también de calor, en este mes o el próximo, ojo con las piletas, con los baldes con agua. Todos los niños sabemos que tienen que estar supervisados, y como dijo Ro al principio, que es una época en que hay mayor exposición de alergenos, también en chicos alérgicos, ojo con el pasto, con las hormigas, que también tenemos que tener cuidado, ¿no? Estos chicos alérgicos. Pero bueno, hay que extremar todas las medidas, y siempre el niño tiene que estar supervisado por un adulto, no se le puede sacar la mirada de encima. En todo. Cuando todo. Se ponen alcohol en gel, cuando se pone el barbijo, ya dije, es preferible que se lo ponga el adulto, ¿sí? Siempre tiene que estar supervisado, y los adolescentes también, aunque no les guste, también tienen que hacer. Muchos adolescentes asmáticos con esta pandemia tuvieron de por sí el adolescente, la parte psicológica, digamos, están como muy afectados, y los sensibilizó mucho el no ir a la escuela, el no ver a los chicos. Entonces a los chicos, a sus amigos, está bueno que salgan, ¿sí? Que hagan estos recorridos por ahí, al principio con los padres, después con 1 o 2 amigos, tomando las precauciones, pero es bueno que un niño salga y tenga otro ambiente y no sea solo el de la casa. A veces podés tener un patio chiquitito, que mis pacientes algunos lo tienen, lo disfrutaron en toda la pandemia, pero yo les aconsejo que salgan a dar vuelta a la manzana, a caminar, o andar en bici, o a correr, aunque sea 1 vez o 2 veces a la semana, para volver a respirar otro tipo de aire y no el de la casa. Sí, es muy sano eso, recomendar eso, y que tomen un poco de sol, y que se distraigan, es muy importante, ¿no? Eso, es muy importante, son los chicos, el espacio de recreación, ¿no? Ahora que podemos salir un poco, está bueno. Y vos con tus niños adolescentes me imagino que la estás padeciendo también.
Sí, fue un año totalmente atípico porque el año pasado, en quinto año, hemos trabajado mucho para que se pueda hacer el viaje de egresados que ya se pospuso de julio a noviembre y ahora, bueno, parece que se va a volver a suspender y hay que reprogramarlo, más la fiesta de egresados, la colación de grado, la entrega de diplomas, los chicos están re preocupados y los colegios de provincia estamos pidiendo que se reabran las clases para que por lo menos en noviembre puedan volver al colegio y hacer aunque sea un mes de su último sexto año y de poder usar el buzo de egresados, que con tanto entusiasmo hemos trabajado el año pasado para lograr todo esto Claro. y bueno, es la camada 2020 la vamos a recordar siempre. Sí. Así que bueno, Gaby, tenemos que ser muy fuertes leo con ellos. Algunas preguntitas que por ahí se nos pasaron porque van llegando un montón. Sí. Por ejemplo, si un niño tiene una patología de base, ¿cuáles son los cuidados que se recomiendan? En realidad los cuidados son exactamente para todos igual, niños y adultos es lo mismo. Por ahí tener en cuenta de que a ellos no se les puede colocar el tapaboca por lo que acabo de explicar, que si les falta el aire no se lo van a poder retirar. Entonces es la única precaución, pero sobre todo el distanciamiento social, eso es fundamental. Y para todos estos pacientes que tienen patología de base, hay que recordarles que Fundación Hospitalaria sigue atendiendo con todos los especialistas de forma presencial con todas las medidas que son necesarias para cuidar al paciente y al familiar del paciente, ¿sí? Muchos me han preguntado si deben ir a los controles y yo les he recomendado que sí, porque hay patologías que hay que hacer el seguimiento, los chicos se siguen enfermando por otras cosas, hay cirugías que hay que hacerlas, pero que se queden tranquilos que están todas las medidas adecuadas para que el paciente concurra con toda la seguridad, que no piense que se va a contagiar el coronavirus por ir a Fundación. A mí me da más miedo ir a una plaza que ir a Fundación. Me siento más segura yendo a Fundación, donde están con todas las precauciones, que si vas al río, a la costanera, a todos esos lugares que está plagado de gente que nadie cumple las medidas, ¿sí? Exacto, corremos el riesgo de eso. Y otra cosa, quiero recordarles a la gente que esta charla va a quedar grabada en el Instagram de Fundación Hospitalaria y que dentro de 14 días, exactamente el 29 de octubre a las 18 horas, en este mismo espacio, por la página, vamos a tener otra charla y se va a publicar en estos días el tema. Y bueno, esperemos que hayamos sido claras y que estos consejos que dimos con Ro hayan sido prácticos y útiles y que los puedan implementar y que bueno, que los esperamos en Fundación Hospitalaria a través de las teleconsultas y que saben que nuestra institución cuenta con todas las especialidades pediátricas, clínicas y quirúrgicas para que podamos resolver los problemas de toda la comunidad, de todos los que nos siguen. Para los que no nos conocen. Y sobre todo que sigue la guardia. No se olviden que la guardia sigue funcionando con los mismos profesionales, la misma atención de siempre y con los cuidados que son necesarios. Así que no tengan miedo de recurrir si es necesario a Fundación. Si no, como dijimos al principio, hay patologías que se pueden resolver con una telemedicina, con una telecomunicación, recetas, todo eso. En esta época hay muchos pacientes que tenemos que hacer el seguimiento respiratorio porque podemos hacer descenso, suspensión de tratamiento y eso por ahí lo podemos resolver con una consulta virtual y no es necesario concurrir. Y algo muy importante que se me estaba escapando, esto es muy bueno para los pacientes que son del interior. Yo tengo muchos pacientes del sur, muchos pacientes de Córdoba, que la verdad nos facilitó un montón la comunicación con ellos y el seguimiento, ¿sí? Está muy bueno desde ese punto de vista porque antes tenía que viajar el paciente y ahora desde su casa podemos hacer el seguimiento y por ahí cosas que hacen en la casa, como yo les hago hacer picoflujo, algo específico de mi especialidad, lo hacen en casa y yo tengo el control del paciente sin necesidad de que venga a la consulta, ¿sí? Como sí, muchas ventajas esto tuvo. Están muy buenas. Otra cosa que me olvidé de preguntarte, Ro, que por ahí la gente quiere saber, el tema de las espirometrías, esos estudios que mandan los neumonólogos a hacer, ¿qué pasó? ¿Se pueden posponer? ¿Qué opinión les das al respecto a los papás? Mira, lo que se hizo por la pandemia es posponerlas
¿sí? Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria se aconsejó solamente ciertas indicaciones específicas, ¿sí? No es que no se las hacen, pero en ciertos pacientes. Es preferible no hacerlo, una, para no exponer al profesional y al resto de los pacientes, pero cuando tiene la indicación precisa se la hace. Para un seguimiento de un asma se lo puede hacer clínicamente con el interrogatorio o con la auscultación del paciente y determinar si necesito modificar o no el tratamiento, ¿sí? No es necesario hacerle la espirometría. Hay casos puntuales que sí. Tengo un paciente que se tiene que operar de escoliosis, que lo sigue el servicio de Pectus de Fundación, y en él se lo voy a tener que hacer sí o sí porque es fundamental para el postoperatorio, ¿sí? Ese es un ejemplo. Hay otras cirugías pulmonares, como recesiones pulmonares, que también es necesario hacer espirometrías previo y posterior, pero se toman todas las medidas, se utilizan los filtros, si hay que hacer una limpieza, está todo con protocolo dado por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Si es necesario se lo hace. Exacto, muy claro. No sé si hay alguna otra pregunta más. Acá la gente pregunta si se pueden juntar con primos en las casas. Bueno, ya lo hablamos eso, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, porque la verdad que nadie pensaba que esto se iba a extender tanto. Ya estamos en octubre y se fue todo el año. Hay que aprender a vivir con el coronavirus y con barbijo, con alcohol en gel y el distanciamiento social. Y hay una preguntita que leo así, que dice: utilizar ibuprofeno en caso de fiebre, y lo que se recomienda es el tafirol. Si yo sé que la fiebre es porque le pusieron la vacuna y le doy ibuprofeno, yo sé por qué tiene la fiebre, pero si es de repente que aparece con fiebre, es preferible el tafirol, el paracetamol. El paracetamol, perfecto, sí. Perfecto. Bueno, creo que ya vamos a ir terminando con la charla. No sé si me salté alguna pregunta, pido disculpas, pero fuimos tratando de ir diciéndolas a medida que nos aparecían. Queremos agradecerle a todos los que estuvieron. Sé que surgen un montón de preguntas, pero bueno, se pueden evacuar a través de la telemedicina o se contactan con nosotras y seguro se las aclararemos. Acá nos dicen unos papás: están muy lindas las doctoras, voy a llevar a mis hijas a la fundación. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y nos vuelven a preguntar la tos del coronavirus cómo es, y ya dijimos que no hay una tos específica, sino que tenemos que tener en cuenta se describió una medio, tos seca para el coronavirus, pero en realidad lo que yo he visto que pacientes con coronavirus han tenido tos productiva también, porque en realidad empieza como una tos seca, tiene varias fases y después va cambiando, claro, productivo, sumado a que se le puede sumar algo de alergia por la época, así que puede ser las dos cosas. Por eso hay que hacer un seguimiento. Todo paciente con coronavirus se le hace un seguimiento a nivel público y a nivel privado con las telellamadas, cada 48, cada 24 horas se le hace su seguimiento y se va valorando. Bueno, espero que la gente se anime y consulte la página de Fundación Hospitalaria vía web para que nos puedan hacer las consultas, las dudas, o que sea un espacio como para hablar en chicos más grandes o los papás que tengan dudas de los recién nacidos, que nos hagan todas las consultas que quieran por las teleconsultas, que para eso los invitamos y hacemos estas charlas para aclarar algunas dudas dentro del espacio limitado que tenemos. Tratamos de hacer lo mejor que podemos y bueno, los esperamos a todos con este nuevo sistema que todos tenemos que acostumbrarnos, porque vamos a seguir con los presenciales, pero bueno, esto también llegó para quedarse y bueno, todos tenemos que aprender de todo esto. Así que muchas gracias, Ro, por invitarme a la charla, a sumarme con vos. Gracias, Gaby. Bueno, y gracias a la gente también. Y a la gente que estuvo escuchando también por dedicarnos un poquito de su tiempo, que sabemos que es difícil porque están todos los chicos encima de uno, así que muchas gracias a todos por escuchar. Hasta luego. Hasta luego a todos y bueno, nos vemos pronto.